Amigos de Agenda Parlamentaria, la primera ley que aprobó el actual Congreso fue la de la consulta previa, promulgada también por el presidente de la República, Ollanta Humala. Norma que permite a las poblaciones pronunciarse sobre determinados temas que justamente involucran a sus regiones. Vamos a hablar sobre este particular con el congresista Eduardo Nayab, representante por la región Amazonas, quien se encuentra aquí en Agenda Parlamentaria. Bienvenido, congresista. Gracias, Ricardo. Muy contento de estar con ustedes. Y este es un tema que usted también ha sido parte de su trabajo, ¿verdad? El de la consulta previa, este diálogo directo con las comunidades nativas e indígenas, que justamente podría convertirse en realidad por primera vez en el Perú entre febrero y marzo próximo, según han adelantado las autoridades del Ejecutivo. Es correcto. Cuando comenzamos nuestra participación en el Congreso, lo que hicimos fue solicitar que se desarchive ese proyecto de ley que el gobierno anterior lo había observado. Y entonces trabajamos a nivel de todas las bancadas solicitando el apoyo y realmente fue todo un éxito el hecho de que no solamente fue la primera ley, sino que la aprobación fue unánime. Entonces comenzamos con una alegría de que la inclusión social estaba siendo una realidad en este gobierno, porque pues esta ley acerca a los indígenas hacia el Estado y el Estado hacia los indígenas. Y le da representación, esa voz, ¿verdad? Que puede, para que el país sepa que ellos también tienen, digamos, la posibilidad de opinar. Por supuesto, porque esta ley no solamente sirve para resolver conflictos sociales, no, va mucho más allá de eso. Es una ley que da a conocer los derechos de los pueblos indígenas, da a conocer la idiosincrasia indígena, da a conocer la vida de los indígenas y entonces va a permitir que el Perú entero se relacione con los indígenas y que los indígenas seamos incluidos en la vida política, en el desarrollo de nuestro país. Ahora hay que contarle a los televidentes que está justamente en la agenda del momento el tema de la consulta que podría darse el próximo año en Loreto, a raíz del tema petrolero, de la explotación del lote petrolero 1AB, ¿verdad? El viceministro de Interculturalidad, Iván La Negra, ha dicho que hay la posibilidad de convocar a esta consulta. Sí, estamos confiando que así va a ser y nosotros hemos insistido que la consulta sea más rápida. Siento que estamos demorando mucho. Se aprobó la ley, se aprobó el reglamento, pero estamos en espera de que se aplique eso y siento que de verdad se están tardando. Ya hicimos insistentes llamados de que para que la confianza de los indígenas esté latente, esté presente más bien, no se debe darle muchas largas al asunto. Y creo que no solamente en Loreto, necesitamos que la consulta previa esté presente a lo largo y ancho del país, básicamente, principalmente entre los indígenas, que son los que han sido afectados directamente en la explotación de riquezas en sus territorios. Esto creo que afecta de alguna manera o contamina de alguna manera el río Nanay. No solamente el río Nanay, yo fui parte de los congresistas que visitamos la zona donde hubo derrame de hidrocarburos y la afectación ha llegado a dañar el río Marañón, el Tigre, el río todos los afluentes. Todos los afluentes allí. Entonces, yo creo que hay que atender con mucha rapidez, con mucha más seriedad y formalismo, porque por 40 años o más de 40 años, el Estado peruano no fue responsable de controlar, de fiscalizar el trabajo de estas empresas extranjeras que por iniciativa propia no iban a preocuparse por cuidar nuestro medio ambiente. Ellos vinieron por lo suyo y estaban sacando la riqueza que estaban buscando sacar y no se preocuparon por los daños que estaban causando. Ahora, gran parte del país, digamos, respalda el tema de la propuesta de la consulta previa, pero hay otro sector, sobre todo el empresarial, el económico, que tiene algunas observaciones sobre la consulta previa. Porque, por ejemplo, dicen, ¿qué pasa si la población se opone y esto ahuyenta las inversiones? No creo. Yo creo que un buen empresario tiene que saber que el trabajo que se debe hacer debe ser respetando a los pueblos que están viviendo allí.
Espero que no sea que estén acostumbrados a mancillar a los pueblos, a dominar a los pueblos, a irrespetar a los pueblos. Si esa es la forma y quieren continuar, nosotros no lo vamos a permitir. Pero yo estoy confiando en que las buenas empresas, las que van a respetar a los pueblos, las que van a respetar la soberanía nacional, ellos van a hacer la consulta previa y vamos a llegar a buenos acuerdos. Porque los indígenas no nos oponemos al desarrollo. ¿Quiénes más necesitan el desarrollo que nosotros los indígenas? Que tenemos, la verdad, tenemos mucha falta de todo, carencia de todo. Pero lo que no queremos es que sea a costa de contaminar nuestras tierras, contaminar nuestra vida, y a costa de la muerte de cada uno de nosotros. Congresista Nayat, ¿el hecho de que la consulta previa no tenga efecto vinculante, de alguna manera le genera preocupación a usted? Sí, pero también creo que es subsanable. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a desconfiar en un Estado que nunca se ha preocupado por los pueblos andinos y amazónicos. Pero yo creo que el Estado también, hay que darle el derecho a que pueda asumir la defensa de los pueblos andinos y amazónicos. Y no creo que quiera atropellar a los pueblos indígenas, desaparecer a los pueblos indígenas. A mí no me cabe eso. Yo creo que vamos a confiar en que el Estado va a defender los derechos de los pueblos indígenas. Ahora, claro, la intención, como decíamos al inicio de la entrevista, de la ley de consulta previa es aplacar, evitar, reducir los conflictos sociales, que tenemos una diversidad en el país. Sin embargo, además del tema Loreto, ¿qué otros temas podrían ser sometidos a esta consulta? Mire, la riqueza está distribuida en todo el país, pero de manera especial en toda la Amazonía. Claro. Y las concesiones se han hecho, muchas a espaldas de los pueblos indígenas, y está a lo largo de toda la Amazonía, ¿verdad? Y la Amazonía es muy grande. Entonces, todos los pueblos que están dentro de esos territorios merecen una consulta. Entonces, yo creo que no va a ser solo en Loreto, ¿verdad? Debe haber consulta en Amazonas, debe haber en Huánuco, en Huancavelica, debe haber en Cusco, debe haber en todo lugar para que podamos trabajar pues, en común acuerdo entre el Estado y los pueblos que viven en esas regiones. Vayamos a su región, Amazonas, que es una región también pobre, ¿verdad? Con muchas dificultades y sobre todo con un problema que tienen los pueblos selváticos, el de las vías de comunicación, el acceso, ¿verdad? Por ejemplo, Amazonas tiene 2 aeropuertos, pero no los casi utiliza. No los el de utiliza. Chachapoyas, por digamos la ubicación, pero el del Valor, que sirve más como aeropuerto militar, más que como comercial. Es correcto. Mire, en Amazonas nosotros tenemos que ser muy sinceros. Algunas veces los datos que hemos recibido no siempre dicen la verdad, ¿verdad? En Amazonas todavía continuamos con muchas provincias que tienen una gran población en extrema pobreza. El analfabetismo está presente allí. Las muertes prematuras de los niños continúan diariamente. Y los gobiernos pasados no se preocuparon por atender estas cosas. Y yo estoy muy contento porque en este gobierno, en año y resto que va pasando, ya han habido presencia del Estado, ha habido apoyo a los centros de salud, ha habido aporte de medicamentos, presencia de médicos en campañas de salud. Estamos muy contentos en eso porque se están implementando los centros de salud, se están enviando médicos, enfermeras, obstetrices. Creo que hasta más policías, ¿no? El ministro del Interior estuvo en su momento con usted ahí en Santa María de Nieva. Yo he viajado con varios ministros porque mi función es hacer que se atienda mi región. Y le digo, no solamente la parte norte de la región de Amazonas, hay que atender toda la región de Amazonas. Entonces mi visita ha sido en toda la región, en el norte, todo lo que es Condorcanqui y Masa, pero también en el centro que es Bagua, Utcubamba, y viajo al sur también, Chachapoya, Rurí de Mendoza, todo, yo estoy cubriendo todo. El aeropuerto de Chachapoyas no se utiliza actualmente. No se utiliza. Por ubicación, básicamente. Exactamente. Hubo un accidente hace varios años donde pues encontraron una como justificación para decir que era un aeropuerto muy peligroso y quitaron los vuelos comerciales. ¿Qué le falta al aeropuerto o el valor que es utilizado por las Fuerzas Armadas para que se pueda ser utilizado también por la gente? Sí.
Fíjese que hemos realizado varios viajes allí. Yo he ido con varios ministros, he viajado con el Premier también, y todos saben que es un aeropuerto que solamente con alguna inversión, un mantenimiento eficiente, se pueden establecer los vuelos comerciales. En este momento, Amazonas no es una opción turística, precisamente porque no tenemos vuelos comerciales. Mire, lo más pronto que se puede hacer es llegar a Chiclayo y de Chiclayo tomar un bus que va a durar 8 horas para llegar a Chachapoyas. Y los turistas no siempre quieren hacer esa travesía. Entonces nosotros estamos solicitando y confiando que en este gobierno vamos a restablecer los vuelos comerciales tanto a Bagua, Hacienda Valor y también a Chachapoyas. Ahora, hay una propuesta aquí de una de las parlamentarias para que justamente se promuevan estos vuelos hacia zonas un poco olvidadas del país e incluso se puedan exonerar del pago de IGB. Una suerte además de vuelos también con fines sociales. Ya, mire, yo creo que todas esas iniciativas son buenas y nos ayudaría un poco para tomar fuerza a lo que hemos estado planteando nosotros. Yo he tenido entrevistas con todas las autoridades y confío que pronto se van a restablecer esos vuelos comerciales. Estos vuelos cívicos, ¿no?, que son tan fundamentales. Cívicos, comerciales, y aprovechar cuela congresista. Que, sí, digamos, por supuesto. Y no solamente cuela. Amazonas todavía no ha sido descubierta de todo, ¿verdad? Hay mucha riqueza natural, arqueológica. Mire, la gran mayoría de los peruanos viajan a otros países a mirar lo que pueden encontrar en nuestro país. ¿Cómo es posible que desde el extranjero estén calificando como una maravilla nuestra Amazonía y que los habitantes peruanos de la costa del Perú no conozcan la Amazonía? Yo recuerdo cataratas, una última que se ha descubierto, bueno, hace algunos meses. Gocta, sí. ¿No es cierto? Que la publicó El Comercio en su portada. Sí. Estamos confiando que va a haber afluencia de turistas cuando tengamos los vuelos comerciales. Pero aparte de eso, todavía hay muchas cosas más. Mire, estamos luchando para el asfaltado de nuestras carreteras. La región de Amazonas tiene una población indígena que no puede sacar sus productos y comercializar sus productos porque no tenemos una buena carretera. Y entonces eso nos perjudica. Tenemos tierras fértiles que quisiéramos explotar, pero ¿cómo vamos a explotar si no tenemos dónde comercializar? Y hemos insistido que el asfaltado desde Durán hasta Zarameriza se haga realidad y entonces podemos sacar nuestros productos. Ahora, quiero recordar también un hecho que duele mucho hablar, pero que es una realidad. El Baguazo tuvo como uno de sus puntos de agenda solicitar al gobierno que puedan asfaltar esa parte de la carretera. Hubo muertos y todo, y pareciera que todavía no hemos tomado conciencia de que es necesario crear esa obra para bien de nuestra región. Sin duda, para el tema comercial y sobre todo que va a traer ingresos a los pobladores. Es correcto. Congresista Nayab, ¿cómo va el tema de la educación bilingüe en Amazonas y sobre todo en gran parte de la, zona selvática del país? Gracias. Mire, por varios años se ha venido hablando de educación bilingüe, intercultural, pero era casi teórico, no era real, no se aplicaba la educación bilingüe, intercultural. Ahora sí hay una capacitación para que los profesores que vayan a trabajar en esa región conozcan la realidad, estudien todas las características del pueblo indígena con quienes van a trabajar. Inclusive hay profesores hispanos que ya están aprendiendo el español y comunicarse con ellos, y eso va a permitir realmente una buena educación. Por otro lado, nosotros estamos muy agradecidos porque sí hay escuelas que atienden los grados iniciales y la primaria. Allí hemos avanzado bastante, pero todavía estamos muy deficientes en la educación secundaria. Hay algunos colegios en nuestra región indígena, pero esos colegios están siendo administrados, digamos, allí trabajan 2 o 3 profesores que dan todas las materias en los 5 niveles. Y por supuesto, allí no se puede exigir excelencia académica.
Claro. Y los estudiantes se gradúan de 5.º año, pero no están muy capacitados. Y el ejemplo es que se presentan a los exámenes de ingreso a las universidades y ninguno ingresa. Entonces, no es porque ellos sean incapaces, es porque no hay una buena formación educativa. Y estamos pidiendo al Estado Parte, digamos, para que puedan apoyar eso. parte de la ley esta de reforma de la educación busca promover justamente la educación inclusiva y bilingüe en los pueblos, digamos, de frontera, en los pueblos, digamos, más profundos, tanto de la sierra como de la selva, con incluso mejor ingreso económico o incentivos a los profesores. Es correcto, sí, existe la ley y yo creo que eso va a mejorar el trabajo de los profesores y la participación educativa va a cambiar. Lo lamentable es que existiendo esa ley tampoco se había aplicado. O sea, no se les dio todos esos incentivos a los profesores. Parte de la huelga fue esa también, el hecho de que se les adeuda habiendo una ley que les ampara y que no se les pagó, pues. Pero ahora ya hay una conciencia de que no se debe estar demorando más estos pagos y yo creo que se ha negociado eso y creo que va a ir arreglándose. Correcto. Y eso va a permitir que haya una buena educación. Nosotros estamos deseando eso porque realmente no queremos tener un techo que es llegar a la secundaria y ahí muere todo. No, queremos que nuestros hermanos y nuestras hermanas indígenas puedan llegar a la universidad, capacitarse, tener profesionales indígenas que después van a regresar y van a ejercer la profesión allá y van a permitir el desarrollo de las comunidades nativas, siendo ellos indígenas. Correcto, congresista Eduardo Nayar, le agradezco mucho haber venido aquí a la Biblioteca del Congreso para Agenda Parlamentaria y por supuesto seguiremos conversando en otra oportunidad sobre los temas de su región. Espero que sí, porque hay muchos temas más que podríamos hablar, no solamente de infraestructura vial, podemos hablar no solo de turismo, educación y salud, sino también de cultura, podemos hablar de agricultura, podemos hablar de comercio y creo que estamos cortos y estoy disponible y espero que podamos seguir Temas hablando. que quedan pendientes entonces. Es correcto. Muy amable. El A congresista usted las gracias. Eduardo Nayar, representante por la región Amazonas, estuvo aquí en Agenda Parlamentaria.